¿Alguna vez has sentido que tu mundo se rompía en mil pedazos por culpa de una traición? ¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien que prometió amarte y has visto solo frialdad, mentira, pecado? Imagínate por un momento el dolor de un hombre que entregó todo su amor, su confianza, su vida entera, y un día, al volver a casa, lo que encontró no fue a su esposa esperándolo con alegría, sino un silencio oscuro y una verdad que desgarraba el alma. Ella lo había traicionado. No fue un error, no fue un momento de debilidad, fue una decisión. Ella eligió estar con otro hombre. Pero lo más impactante no fue la traición. Lo más fuerte fue lo que vino después. Porque no todo queda a la traición. Lo que hacemos tiene consecuencias, y cuando uno decide romper el pacto más sagrado ante los ojos de Dios, el matrimonio, se desata una tormenta espiritual que solo el Señor puede controlar. ¿Qué hizo Dios en medio de ese desastre emocional? ¿Cómo reaccionó el cielo ante ese acto de infidelidad? ¿Es posible que aún después de todo, Dios extienda su mano de misericordia? La palabra de Dios no se queda callada frente a estos temas. En Proverbios capítulo 6, versículo 32, que el Señor nos dice con claridad: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. No dice que simplemente se equivoca, no dice que solo es un tropiezo, dice que corrompe su alma. Es una autodestrucción espiritual. Es una herida que no solo se clava en el corazón de la víctima, sino que también envenena el alma del que la causa. Esta historia es más que una simple traición. Es una batalla entre la carne y el espíritu. Es el retrato de un alma que se alejó de Dios, que dejó que el enemigo susurrara mentiras al oído. Él no te ama, tú mereces algo mejor, solo es una vez, así trabaja el enemigo. Sutil, persistente, engañoso. Y ella cayó. Cayó profundamente. Pero aquí es donde el Espíritu Santo comienza a obrar. Porque no importa cuán bajo caigas, si hay una chispa de fe, Dios puede hacer que el fuego de la transformación arda de nuevo. Esta mujer, después de destrozar el corazón de su esposo, pensó que encontraría libertad, placer, tal vez amor. Pero todo lo que halló fue vacío, soledad y una tristeza que no podía explicar. Porque cuando el alma se aleja del diseño de Dios, ninguna emoción terrenal puede llenarla. Era como si cada noche escuchara un susurro en su interior: vuelve a mí. Arrepiéntete. Yo puedo sanarte. Y tú, que estás escuchando esto, tal vez también has sentido ese susurro. Tal vez no has sido tú quien traicionó, pero sí has sentido el dolor de que alguien a quien amas profundamente haya fallado. Y te preguntas: ¿qué hago con este dolor? ¿Cómo perdono? ¿Cómo sano? La respuesta no está en el tiempo, ni en la distancia, ni en el olvido. Está en Cristo. Él es el único que puede restaurar lo que el pecado ha roto. Una noche, esta mujer cayó de rodillas. Ya no podía más. Nadie la obligó, nadie la juzgó. Simplemente sintió el peso de su culpa y con lágrimas gritó: Dios, si todavía puedes amarme, si todavía puedes mirarme, aquí estoy. Perdóname. Y algo sobrenatural ocurrió. Porque la gracia de Dios no actúa cuando creemos merecerla, sino cuando reconocemos que sin Él estamos perdidos. ¿Has sentido alguna vez esa necesidad de comenzar de nuevo? De dejar atrás el pasado, las decisiones equivocadas y correr hacia los brazos de un Padre que nunca cierra la puerta? Hoy, te invito a que lo hagas. No tienes que cargar con la culpa toda tu vida. No tienes que vivir atrapado en el dolor de lo que fue. Hay esperanza. Hay perdón. Hay restauración. Comenta ahora: confío en Dios. Este esposo, al descubrir la traición, se quebró. Su corazón estaba hecho pedazos, pero aún así, decidió arrodillarse y no maldecir, sino clamar: Señor, haz justicia, pero también ten misericordia. Esa oración tocó el cielo. Porque cuando el herido no busca venganza, sino que clama al justo juez, el cielo responde. Y el Espíritu Santo comenzó una obra profunda,
no solo en su corazón, sino en el de su esposa. Pasaron días de silencio, de distancia, de reflexión. Ella, en medio del dolor, comenzó a abrir la Biblia. No sabía por qué, pero era como si cada palabra fuera escrita para ella. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso decía Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Y ella lloraba, porque entendía que no se trataba solo de pedir perdón a su esposo, sino de rendir su vida por completo al único que puede limpiarla verdaderamente. Dios estaba obrando, silenciosamente, pero con poder. Porque cuando el pecado se confiesa con un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia ese clamor. Y un día, ella volvió. No con excusas, no con arrogancia, sino con el rostro quebrantado, con lágrimas sinceras, con una Biblia en la mano, diciendo: he pecado. No merezco tu perdón, pero Dios me ha perdonado, y si tú me das una oportunidad, quiero luchar por restaurar lo que destruí. Y él, todavía con el alma herida, buscó al Señor. Le dijo: Padre, no sé si tengo fuerzas para esto. No sé si puedo confiar de nuevo. Pero si tú estás en esto, dame sabiduría. Y Dios respondió. No con una voz audible, pero sí con paz. Con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo Cristo puede dar. Quizás tú estás en medio de una crisis familiar, un matrimonio roto, una traición que no puedes superar. Escucha esto, Dios todavía puede intervenir. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay relación que Él no pueda restaurar si ambos corazones se rinden ante Él. Declara hoy: Jesús es mi guía. No fue fácil. La restauración no es mágica. Es un proceso. Pero cada paso era acompañado por la presencia de Dios. Fueron a consejería cristiana. Empezaron a orar juntos, a ayunar, a leer la palabra. Y poco a poco, lo que parecía una historia de ruina se fue transformando en una historia de redención. Porque ese es el poder de Dios: convertir el caos en propósito, el dolor en testimonio, la traición en una oportunidad para mostrar su gloria. Hoy, esa pareja sirve a Dios. Testifican del poder de la restauración. No porque sean perfectos, sino porque saben que sin Cristo jamás habrían podido reconstruir lo que el pecado destruyó. Y tú también puedes vivir esa restauración. Tal vez no se vea igual, tal vez el final sea distinto. Pero si Cristo está en el centro, lo que venga será bueno, agradable y perfecto. Escribe ahora en los comentarios: Dios tiene un propósito para mí. No te quedes callado. Decláralo. El enemigo quiere que te hundas en el silencio, pero Dios quiere que proclames vida. Aquel proceso de restauración no fue un camino recto ni simple. El corazón humano, cuando ha sido herido profundamente, tiende a cerrarse, a levantar muros que parecen indestructibles. Y él, el esposo traicionado, aunque había decidido perdonar, no podía evitar que ciertas imágenes volvieran a su mente como relámpagos dolorosos que cortaban su paz. En las noches, cuando ella dormía a su lado, él a veces permanecía despierto mirando el techo, luchando con pensamientos como: ¿y si vuelve a pasar? ¿Y si nunca deja de amar al otro hombre? ¿Realmente puedo volver a confiar en ella? Porque aunque el acto del perdón es un paso de obediencia, la sanidad del alma requiere tiempo, lágrimas, fe y una entrega diaria al proceso de Dios. Él no le decía esas cosas directamente. No quería herirla más. Pero cuando oraba a solas, se quebraba en la presencia de Dios. Señor, tú sabes lo que duele esto. Ayúdame a no guardar rencor. Ayúdame a amar como tú amas. Y ahí, en ese lugar secreto, su espíritu se fortalecía. No era un hombre perfecto, pero era un hombre dispuesto. Y eso es lo que Dios busca: corazones dispuestos. La Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 16, versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra,
para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. En otras palabras, Dios no está buscando personas sin errores, sino personas con corazones íntegros, sinceros, que anhelan hacer su voluntad a pesar del dolor. Ella, por su parte, vivía una batalla interna distinta. Había sido perdonada por Dios, pero aún no podía perdonarse a sí misma. Se despertaba con angustia. Se miraba al espejo y no se reconocía. Recordaba el momento exacto en que cruzó el límite, en que dijo sí a lo indebido, y sentía una mezcla de vergüenza y arrepentimiento que a veces la paralizaba. Pero aún así, no se rindió. Buscó ayuda espiritual. Comenzó a leer los salmos en voz alta. Se aferró a la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también había cometido adulterio y asesinato. Ella leía el Salmo 51 cada mañana con lágrimas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No se trataba de borrar el pasado, sino de aprender a caminar con cicatrices que hablaban de redención. Un día, mientras servían en la iglesia organizando una reunión para matrimonios, un joven se acercó a ella sin saber nada de su historia y le dijo: «Hermana, no sé por qué, pero siento decirle que Dios está usando su vida para levantar a otros». Ella sonrió con los ojos llenos de agua, sabiendo que aquello venía directamente del cielo. Dios estaba tomando su mayor vergüenza y la estaba transformando en una herramienta de consuelo para otros. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Donde el mundo ve una traición imperdonable, Dios ve una oportunidad de mostrar su gracia. Pero claro, no todos entendieron lo que estaba ocurriendo. Algunas personas dentro de la congregación, al enterarse de lo sucedido, comenzaron a murmurar. Los miraban con ojos de juicio, hacían comentarios crueles a sus espaldas. Y eso dolía. Pero fue en ese momento cuando ambos entendieron que debían enfocarse en la voz de Dios por encima de la voz de los hombres. Él le decía a ella: «Amor, la gente puede juzgar, pero ellos no conocen nuestro altar. Ellos no vieron mis lágrimas, ni tus noches de arrepentimiento. Dios sabe lo que estamos construyendo con su ayuda, y eso es lo que importa». En medio de ese proceso, Dios comenzó a usar sus vidas. Fueron invitados a compartir su testimonio en un grupo pequeño. La primera vez que hablaron, sus voces temblaban. Contaron su historia sin adornos, con la crudeza del dolor pero con la esperanza de la redención. Y cuando terminaron, una pareja se acercó llorando. Ella confesó que había sido infiel también y que estaban al borde del divorcio. «Escucharlos nos dio esperanza», dijeron. Fue en ese momento cuando supieron que su historia no les pertenecía solo a ellos. Era una herramienta en las manos de Dios para sanar a otros. ¿Te das cuenta? A veces queremos esconder nuestras heridas, cubrir nuestras fallas, mantener en secreto las partes rotas de nuestra historia. Pero Dios puede tomar todo eso y usarlo para traer vida. Hoy te invito a declarar con fe: soy un hijo de Dios. Porque no importa lo que hayas hecho o lo que hayan hecho contigo, si te humillas delante del Señor, Él puede levantarte. No lo digo por emoción, lo digo porque la palabra lo afirma y porque cientos de vidas han sido restauradas por ese amor incondicional. El enemigo, sin embargo, no se quedó tranquilo. Siguió intentando traer confusión, sembrar dudas. Una noche, él recibió un mensaje anónimo: «¿Cómo puedes perdonar algo así? Eres un tonto». En el pasado, ese mensaje lo habría quebrado. Pero esa noche simplemente levantó la vista al cielo y dijo: «Señor, yo sé quién soy en ti. Ya no camino por vista, camino por fe». Y siguió adelante. Porque cuando uno ha sido herido pero restaurado por Dios, aprende a vivir desde la convicción, no desde la emoción. Los días se convirtieron en meses. Los meses en años. Y cada año era un testimonio nuevo. Celebraron un nuevo aniversario con una cena sencilla en casa. Nada lujoso. Solo ellos dos,
una vela encendida, una Biblia abierta y una oración de agradecimiento. Ella lloró. Él también. No porque aún doliera, sino porque sabían que todo lo que estaban viviendo era gracias a la gracia inmerecida de Dios. Éramos un matrimonio roto, dijo ella, pero ahora somos un testimonio vivo de que Dios todavía restaura. ¿Y tú, qué estás oyendo esta historia? ¿Qué esperas para dejar que Dios haga algo nuevo en tu vida? No sigas caminando con el corazón cerrado. No permitas que la culpa o el orgullo te impidan recibir la restauración que Dios tiene para ti. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Escribe ahora, afirma, Dios tiene un propósito para mí. Dios no necesita circunstancias perfectas para obrar. Él se mueve en el caos. Él se manifiesta en medio de la oscuridad. Así como levantó a Lázaro del sepulcro, puede levantar tu vida aunque creas que ya está perdida. Así como restauró a Pedro después de negarlo 3 veces, puede restaurar tu alma aunque sientas que lo has fallado una y otra vez. Así como transformó la vida de Pablo, perseguidor de cristianos, en un apóstol lleno de fuego, puede tomar tu historia y convertirla en una carta viva de su amor. Por eso, no te quedes en la orilla. No te conformes con una vida cristiana superficial. Lánzate en fe a los brazos del Padre. Permítele limpiar lo que el mundo ensució. No importa si el adulterio fue físico, emocional, mental o espiritual. Él puede perdonarlo todo. Si tan solo clamas desde lo profundo, Él responderá. Declara hoy con fe, Jesús es mi guía. El día que ella se arrodilló frente a su esposo, con lágrimas en los ojos, no lo hizo para pedirle perdón por lo que había pasado. Eso ya había sido sanado en el altar de Dios. Lo hizo para darle las gracias. Gracias por no rendirse. Gracias por quedarse. Gracias por creer que algo hermoso podía salir del polvo. Él la tomó de las manos, la levantó suavemente y le dijo, no fui yo. Fue Dios en mí. Y los dos se abrazaron no como quienes olvidan lo que ocurrió, sino como quienes han sobrevivido a la tormenta y han salido más fuertes, con una fe más profunda, con una intimidad más verdadera. Porque eso es lo que sucede cuando Dios obra en lo más profundo del alma humana. Ya no hay necesidad de huir, esconderse o defenderse, solo queda adoración. Su historia no fue perfecta. No fue limpia, ni libre de heridas. Pero fue real. Fue redimida. Y se convirtió en un reflejo del amor de Cristo por su iglesia, un amor que se entrega, que perdona, que restaura, que espera, que cree, que sana. Un amor que no se basa en el mérito humano sino en la gracia sobrenatural de un Dios que se negó a rendirse con nosotros. Porque ese mismo Dios que caminó con Adán a pesar de su caída, que restauró a Moisés después del asesinato, que levantó a Rahab de su pasado, que limpió a la mujer sorprendida en adulterio, es el mismo que hoy extiende su mano hacia ti y te dice, yo sé lo que hiciste, pero no es el final. Escucha esto con el corazón abierto, no estás condenado por tu error, sino llamado a una vida nueva. El pecado no tiene la última palabra. La traición, la culpa, la vergüenza, el dolor no definen tu destino. Lo que define tu futuro es tu decisión de creerle a Dios. Porque Él dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso está en Isaías capítulo 43, versículo 19. Y ese es el Dios que te está hablando hoy. No es coincidencia que estés escuchando esto. Es un llamado divino. No ignores la voz del Espíritu. Este momento, este segundo, este instante puede ser el inicio de tu restauración. No importa si fuiste tú quien traicionó o si fuiste tú quien fue traicionado. En ambos casos, Dios quiere obrar. Porque ambos necesitan sanidad. Ambos necesitan rendirse. Ambos necesitan restauración. A veces creemos que solo el que cayó necesita gracia. Pero también necesita gracia el que ha sido herido, el que guarda resentimiento, el que lucha con la rabia, el que se siente incapaz de perdonar.
Y si hoy sientes que ya no puedes más, si estás al borde de rendirte, si te cuesta respirar de tanto dolor acumulado, solo levanta tu voz, como lo hizo aquel esposo en medio de la noche cuando el corazón apesaba, y di: Señor, ayúdame. Esas 3 palabras pueden ser suficientes. Porque no necesitas palabras perfectas. Necesitas un corazón sincero. El ladrón en la cruz solo dijo: acuérdate de mí, y Jesús le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué crees que hará contigo si tú hoy le dices con fe: Jesús, transforma mi vida? No pongas más excusas. No digas que no eres digno. Nadie lo es. Pero por eso existe la cruz. El sacrificio de Jesús no fue para los perfectos, fue para los quebrados. No fue para los justos, fue para los culpables. No fue para los que lo tienen todo en orden, sino para los que están en ruinas. Él no vino a condenar, sino a salvar. Y está listo para levantarte del suelo, lavarte las heridas, vestirte de nuevo con dignidad y ponerte de pie. Quizás has escuchado voces que dicen: Dios no te puede usar después de eso. Ya no eres el mismo. Tu matrimonio está acabado. Nunca podrás volver a confiar. Pero hoy te digo con autoridad de la palabra de Dios que esas voces no vienen del cielo. Vienen del infierno. Porque el cielo dice otra cosa. El cielo declara: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Ese es el veredicto final. No lo que hiciste. No lo que dijeron. Sino lo que Él ha declarado sobre ti. Así que hoy, con el corazón lleno de compasión por ti, te invito a levantar tu voz. A arrodillarte si puedes. A cerrar tus ojos. A decir: Jesús, estoy listo para caminar contigo. Porque ese simple acto de fe puede marcar un antes y un después. No tienes que esperar que todo se arregle para venir a Él. Ven tal como estás. Herido, sucio, confundido, derrotado, ven así. Y Él te hará nuevo. Él restaurará lo que fue destruido. Él encenderá una llama donde solo quedaban cenizas. Él dará sentido a lo que parecía un final. Y no te sorprendas si después de rendirte a Dios, Él empieza a usarte. Porque Él no solo restaura, también transforma. No solo sana, también levanta. Y no solo te limpia, también te envía. Tu dolor de hoy puede convertirse en tu ministerio de mañana. Lo que te avergüenza hoy, mañana puede ser tu testimonio. Si tan solo crees. Tal vez esta historia te ha removido emociones que tenías escondidas. Tal vez recuerdas traiciones que no has perdonado, errores que no has confesado, relaciones que aún están rotas. No te detengas aquí. Busca el rostro de Dios. No te escondas más. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día de tu regreso al corazón del Padre. Él no está enojado contigo. Él te está esperando. Te ama con amor eterno. Te conoce y aún así te llama. Te ha visto en tu peor momento y aún así te dice: ven a mí. Si lo crees con el corazón, si estás decidido a caminar con Jesús, comenta ahora: Jesús transforma vidas. Decláralo con fe, con valor, con decisión. Y si quieres sellar este momento, escríbelo: estoy listo para caminar con Dios. Porque no hay fuerza en el mundo más poderosa que un corazón que se rinde sinceramente a Cristo. Nada se compara con lo que Él hará contigo si hoy le dices que sí. Ahora levántate. No como quien arrastra cadenas, sino como quien ha sido libre. No como quien carga condena, sino como quien ha sido justificado. No como quien vive por lo que otros dicen, sino como quien cree lo que Dios ha declarado. Afirma con tu vida: Cristo es mi Salvador. Que lo sepa el mundo, que lo escuche el infierno, que lo celebre el cielo. Porque aunque fuiste traicionado, o traicionaste, o fallaste, o fuiste herido, Dios no ha terminado contigo. Y lo que viene será mucho mejor que lo que se fue. En el nombre de Jesús.